Martes 11 de enero del 2022, soy Kerstin Nina y es un gusto acompañarlos en esta nueva edición de JN Noticias. Veamos primero nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones recuerda a partidos usar el WhatsApp de registro de organizaciones políticas y resolver sus dudas. Revelan que participación política de jóvenes disminuyó del 23 a solo 8% en último estudio. OMPE inició cursos de capacitación virtual para gestores electorales que participarán en elecciones internas. La Secretaría Nacional de la Juventud advierte un marcado descenso de la participación política de jóvenes al 8% durante el año 2020. La entidad insta a los partidos a hacer de la cuota joven una práctica constante que contrarreste la cifra reportada. La Secretaría Nacional de la Juventud revela que la participación de los jóvenes en organizaciones políticas va en declive. Desde 2006, la tendencia marcaba un involucramiento del 23% y en 2020 esta decreció al 8%. La cuota joven, ¿no? Que como sabemos está normado y que cada lista no debe contener menor del 20% del total de sus miembros, ¿no? Pero esto no debería, desde el punto de vista del SENAJU, no debería ser solamente una cuota, debería ser una práctica política constante, institucionalizada de las organizaciones políticas para que la participación de los jóvenes no solamente sea vista como una especie de cuota en la cual muchas veces los jovencitos tampoco tienen un piso en común para poder afrontar una campaña electoral en las mismas condiciones que quizás candidatos de otras edades distintas, ¿no? Si bien la cuota joven será un mecanismo que garantice la visibilidad de este grupo en los comicios regionales y municipales, desde la SENAJU consideran que cada partido político debería institucionalizarla. Algunos mecanismos que pueden garantizar la participación de los jóvenes como candidatos, pero la respuesta electoral de la ciudadanía todavía sigue siendo, muy limitada, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que de alguna otra forma invita a que diversas organizaciones del Estado puedan generar mayores espacios de visibilización de las juventudes, ¿no? Con sus diversas, particularidades, experiencias territoriales. Respecto a la elección de candidaturas jóvenes, el Informe Nacional de Juventudes precisa que en el año 2021 solo 5 jóvenes fueron elegidos al Congreso, mientras que 6 lo fueron en el 2020. A pesar del aumento del número en las candidaturas jóvenes al Congreso en los años 2020 y 2021, las que resultan elegidas siguen siendo una cantidad muy menor. De acuerdo con la Secretaría Nacional de la Juventud, los consejos regionales, provinciales y distritales de juventud se configuran como espacios para el cierre de brechas en la participación política joven. Actualmente 17 se encuentran activos en todo el país. Consejos regionales con los que yo me he reunido, ni bien pude asumir el cargo, estamos, por ejemplo, ahorita trabajando con otras instituciones del Estado, estamos ahorita en una campaña de apoyo al Ministerio de Salud para que ellos puedan ser justamente voceros, puedan ayudar al cierre de brechas de la vacunación dentro de la población joven, ¿no? Y eso me ha permitido de alguna otra forma tener contacto no solamente con los consejos regionales, sino también con consejos distritales y municipales, a los cuales la Secretaría Nacional de la Juventud en estos momentos continúa el proceso de asesoramiento técnico a funcionarios para que puedan conformarse estos espacios de participación. Les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones recuerda el WhatsApp y el correo habilitado del registro de organizaciones políticas para que las agrupaciones políticas puedan resolver dudas de manera virtual, ello para prevenir los contagios de la COVID-19. La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones recuerda que se continúa realizando la atención de consultas vía digital sobre trámites de agrupaciones políticas con la finalidad de prevenir contagios por la COVID-19. Es en ese sentido que los personeros de los partidos políticos y movimientos regionales pueden escribir al número de WhatsApp 920-375-507 o al correo electrónico consultasdenrop@jne.gov
www.ompe.gov.pe desde cualquier dispositivo móvil, siendo el horario de atención de consultas de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Cabe recordar que las interrogantes que suelen ser recibidas en el canal digital son consultas sobre poderes, estatuto, reglamento electoral, nuevos comités, nuevos afiliados a comités ya inscritos o actualización de direcciones de comités, inscripción y actualización del padrón de afiliados y domicilio legal, entre otros. Para realizar cualquier consulta se solicitará el nombre de la organización política, número de expediente y el nombre del personero. De igual forma, se requerirá número de contacto para llamar al interesado y brindarle la información y el estado de su trámite. La OMPE recordó que desde el 15 al 22 de enero las organizaciones políticas tienen plazo para convocar a elecciones internas. Los detalles a continuación. Los partidos políticos y movimientos regionales que deseen presentar candidatos a las elecciones regionales y municipales deberán convocar elecciones internas del 15 al 22 de enero. Según el reglamento establecido por la OMPE, dichos comicios internos deberán ser convocados por el órgano facultado de acuerdo a la normativa interna de la organización política. Además, tendrán que expresar la modalidad de elección entre dos alternativas: elección con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliadas y afiliados; elección a través de delegados y delegadas, quienes serán elegidos previamente mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de afiliadas y afiliados. Y en un plazo no mayor de 3 días calendario posterior a la fecha de la convocatoria, deberán comunicar a la OMPE que fueron convocadas las elecciones internas, para lo cual deberán remitir al organismo electoral la acreditación de los miembros del órgano electoral central, identificando al integrante que ocupa el cargo de presidente, y la solicitud de asignación de casilla electrónica OMPE suscrita por el mismo. Las organizaciones políticas que no se ciñan a las exigencias de la legislación vigente no podrán competir en las elecciones regionales y municipales programadas para el 2 de octubre. Cabe precisar que en estos comicios internos, afiliados y afiliadas a las organizaciones políticas seleccionarán a quienes aspiran a candidatear para los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores de municipalidades provinciales y distritales. La OMPE inició 3 cursos de capacitación virtual dirigidos a los gestores de las oficinas regionales de coordinación en el marco de las elecciones internas de las organizaciones políticas. Veamos. Con miras a las elecciones internas 2022, la OMPE inició 3 cursos de capacitación virtual dirigidos a los gestores de las oficinas regionales de coordinación, coordinadores administrativos y asistentes logísticos. En sus respectivas regiones, las oficinas regionales de coordinación de la OMPE serán las responsables de la organización de las elecciones internas 2022. Por ello, la capacitación, alojada en el campus virtual OMPE Educa, comprende temas fundamentales para su buen desarrollo: información electoral, apertura de actividades en las oficinas regionales de coordinación, entre otros. Cabe resaltar que las elecciones internas se llevarán a cabo los días 15 y 22 de mayo y permitirán a las afiliadas y afiliados de las organizaciones políticas elegir a quienes serán candidatos a los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores de las elecciones regionales y municipales previstas para el mes de octubre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicará todos los lunes el semanario electoral, el cual resume las noticias más relevantes de los procesos electorales. Para obtener este boletín solo deberán inscribirse a través de un enlace que brinda el Facebook de la institución. La Oficina Nacional de Procesos Electorales presenta el boletín electrónico Semanario Electoral, una publicación que busca proporcionar a la ciudadanía y en particular a quienes forman parte de organizaciones políticas un espacio que sintetice las principales actividades, normas y pautas a tener en cuenta en cada proceso electoral, facilitando la comunicación con la OMPE.
Este año los ciudadanos y ciudadanas recibirán información sobre las elecciones internas y las elecciones regionales y municipales 2022, incluyendo normas electorales, fechas clave del cronograma electoral en curso, actividades institucionales y otros contenidos relevantes para las organizaciones políticas y la población. Asimismo, cabe resaltar que junto al semanario electoral se incluirá siempre un enlace que le permitirá a los ciudadanos enviar sus sugerencias y consultas. El Pleno del JNE publicó en el Diario Oficial El Peruano las resoluciones para convocar a ciudadanos de Quinjalca en Amazonas y Bitoc en Junín y asuman cargos de regidores en sus comunas. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de resoluciones publicadas en el Diario Oficial El Peruano, convocó a ciudadanos de Chachapoyas y Junín a asumir cargos en las respectivas comunas, como lo especifica en la resolución número 0002-2022-JN, la cual deja sin efecto la credencial otorgada a don Arístides Gómez Magallán en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Quinjalca, provincia de Chachapoyas, en Amazonas, ello por haber incurrido en la causa de vacancia. Por tanto, convoca a doña Cruz Esperanza Más para asumir el cargo de regidora del Consejo Distrital de Quinjalca en Amazonas y así poder completar el periodo de gobierno municipal. De igual forma, en la resolución 0001-2022, el Jurado Nacional de Elecciones deja sin efecto la credencial otorgada a don Carlos Alberto Córdoba Arrieta en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Bitoc, provincia de Chanchamayo, y convoca a la ciudadana Karen Clementina Oré Chamorro para asumir el cargo de regidora del Consejo Distrital de Bitoc en Junín. Por otro lado, con la publicación de la resolución 0003-2022-JNE, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declara nulo todo lo actuado a partir del acto de notificación a sesión del Consejo Extraordinario, que está dirigida al regidor del Consejo Distrital de Marmot, provincia de Gran Chimú, Departamento de la Libertad, sobre el procedimiento de vacancia seguido en su contra. Asimismo, el máximo ente electoral requiere al Consejo Distrital de Marmot que cumpla con tramitar el procedimiento de vacancia en contra de don Emerson David Aguirre Rodríguez, regidor de la comuna. Un informe sobre la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones generales del año 2021 fue el que realizó la OMPE, y para hablar sobre este tema hemos invitado a dos investigadoras de la entidad electoral. Está conmigo Sandy Melgar Vilches, investigadora en ciencia política para la OMPE. Muy buenos días, Sandy, bienvenida. Buenos días, Kersti. Un saludo a tu persona y también a todo tu público. Agradecer la invitación y reciban el saludo de la OMPE. Muchísimas gracias, recibido el saludo. También está con nosotros Narda Carrasco Pinedo, ella es investigadora y analista de políticas públicas electorales para la OMPE. Bienvenida, Narda. Muy buenos días, un saludo institucional desde la OMPE. Mi nombre es Narda Carranza y soy investigadora de esa institución. Bien, vamos a iniciar estas preguntas respecto a este informe que nos presenta la OMPE, y pues es la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones generales 2021. Esta ley que cuenta el Perú desde el año 2020, no solamente es el Perú, sino también otros países de la región. En total son 9 países quienes la aplican, pero nosotros vamos a analizar esto en el contexto peruano. Y entonces, Sandy, aquí va la pregunta: en los procesos electorales después de su aprobación del año 2020, ¿cómo es que ha impactado en las listas de candidatos para que la participación de hombres y mujeres sea equitativa? ¿Qué nos dice el análisis? Gracias por la pregunta, Kersti. En efecto, un poco dando paso al estudio que hemos realizado, en el marco precisamente de la aplicación, de la aprobación de la paridad de alternancia en el Perú del 2020, la OMPE, con apoyo de lo social, realizó el estudio Paridad de Alternancia Elecciones Generales 2021, avances hacia una democracia paritaria, ¿no? Que precisamente busca identificar cuáles son los avances que permiten esta ley en la participación política de la mujer, ¿no?
En términos generales, hemos identificado como principal hallazgo, ¿no?, que la presencia de las mujeres en el Congreso de la República pasó de 2020 hasta el 2021 de 25.4% a 37%. Esto es un hito histórico, ¿no?, ante el contexto de la alta subrepresentación de la mujer en los puestos de poder. No obstante, la mujer va a enfrentar una serie de desafíos que vamos a desarrollar a lo largo de la entrevista, ¿no? Así es. Y pues una de las observaciones que presenta este informe es que la aplicación de la paridad y alternancia estableció cambios en los marcos normativos de los partidos, pero no en su práctica organizacional, es lo que nos dice el informe. Entonces aquí vamos con Narda. ¿Cuáles son las evidencias halladas? Muchas gracias, Kersti. Sí, lo interesante de este documento de trabajo es que hace un contraste entre el análisis descriptivo de los reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas que participaron en ese proceso electoral con las experiencias de diferentes ex candidatas durante este proceso. Entonces, a partir de ese contraste, nosotros podemos decir, sí, los estatutos y los reglamentos especifican ciertas pautas relacionadas con la paridad y alternancia, aunque de manera muy general y descriptiva, pero estas son las experiencias de las mujeres. Entonces, justamente a partir de esos hallazgos, nosotras concluimos de que todavía hay una brecha grande a nivel normativo que suplir, vinculada con problemas que tienen que ver con una mayor participación numérica de las mujeres en política. Ahora, ustedes recogieron testimonios como parte de esta investigación, en la cual la enriquece mucho. Nos gustaría que nos compartas la cantidad, Narda, de la población a la que se aplicó esta investigación y un poquito de las experiencias que ellas declaran, ¿no?, en este informe, para que el televidente se pueda conectar más con lo que vive una candidata en un proceso electoral. Sí, muchas gracias. Nosotras quisiéramos invitar a toda la audiencia a revisar el documento de trabajo, específicamente el capítulo 4, que contiene transcripciones de citas recabadas de 12 entrevistas a ex candidatas con diferentes perfiles dentro de estos partidos, organizaciones políticas. Entonces, tenemos 12 testimonios a profundidad de cómo fue la experiencia de diferentes mujeres dentro de este proceso. Y como tú dices, tenemos material bastante rico a nivel cualitativo para conocer de primera mano cuáles son las experiencias desde diferentes puntos de vista, porque tenemos mujeres que han sido militantes por mucho tiempo, personas que recién se incorporaron para ese proceso, que ahora están afiliadas, que ahora no están afiliadas, que estuvieron participando para listas en Lima o en regiones. Tenemos mujeres entre 30 y 64 años de edad entrevistadas. Y creemos que este material es bastante rico, no solamente para comprender las experiencias, sino también para comprender cuáles son los diagnósticos y las propuestas que tienen estas mismas mujeres sobre cómo mejorar la aplicación de la paridad y alternancia en el futuro. Bien, sí, el informe también nos precisa que la aplicación, pues, de la paridad y alternancia logró un avance en el 2021, lo venía mencionando Sandy, y esto se logró con el 37.7% de representación de las mujeres en el Congreso. Sin embargo, esos resultados no evidenciaron que las cabezas de listas partidarias no se vea, digamos, un cambio significativo. Entonces, Sandy, coméntanos o explícanos más este panorama, el por qué. Quiero en principio decir, ¿no?, que las mujeres, en el panorama actual de participación política de las mujeres, uno de los retos que enfrentan es el tema del encabezamiento de las listas, ¿no?, pero también está el tema de acoso político, el tema de la desigualdad económica en las campañas, ¿no? Entonces, retomando la pregunta que mencionas, en efecto, ¿no?, lo que encontramos en el estudio es que las mujeres, en términos generales, tienen dificultades para encabezar las listas porque se requiere dentro de los partidos políticos democratizar el poder, ¿no? Por ejemplo, el grupo que conforma la lista de candidaturas esté conformada de manera paritaria, ¿no?, en democracia paritaria, ¿no? Entonces, el objetivo con este documento de trabajo precisamente es también
difundir la importancia de la democracia paritaria y que ésta se promueva en las organizaciones políticas, ¿no? ¿Y qué significa la democracia paritaria? Significa la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ¿no? Esto implica entender que tanto hombres como mujeres somos iguales, no obstante, las mujeres enfrentan todavía una serie de condiciones estructurales que las limitan, ¿no? En términos económicos, en términos sociales, culturales, entre otras, ¿no? Uh-huh. En esta elección regional y municipal, por ejemplo, se va a aplicar la paridad horizontal. Sandy, ¿consideras que esto podría cambiar el panorama para este proceso electoral en específico? En definitiva, Kersti, en definitiva, estamos viendo que solamente con la ley de paridad de alternancia que se aplicó en las elecciones 2021 de manera, digamos, vertical, hubo un avance al 37.7, y en el panorama de las regionales, no solamente comentarte, por ejemplo, que del 2002 hasta el 2018 solamente hemos tenido 4 gobernadoras, ¿no? En comparación de 121 gobernadores, es decir, la brecha es amplia. Entonces, con la aplicación de la paridad de alternancia y con la paridad horizontal, en definitiva vamos a tener hallazgos y avances importantes que también esperamos estudiar y que cambie el panorama político, ¿no? Para las mujeres. Ahora, con la aplicación de la paridad y alternancia en el año 2021, según el estudio, esto de alguna forma gestó conflictos internos en los partidos, lo que sorprende, ¿no? Porque en vez de avanzar, parece que allí se produjeron más problemas internos y algunos hechos que se configuraron actos de acoso político contra las candidatas, es lo que nos muestra el informe. Entonces, ¿cómo es que los partidos, según el estudio, ustedes encontraron que pueden atender a las diferentes situaciones que enfrentan las candidatas? Se menciona lo que vendría a ser la Secretaría de la Mujer en el interior de los partidos. ¿Este sería un primer centro de atención internamente en los partidos? ¿Es así? ¿Nos puedes comentar sobre ello, Narda? Sí, muchas gracias, Kersi. El acoso político es un tema clave en la implementación y en los resultados que pueda obtener la nueva normativa sobre paridad de alternancia. Así que nos interesó mucho explorar cuál era la situación actual de esa problemática dentro de cada organización política que estudiamos. Lo que vemos efectivamente es de que existen vacíos a nivel de la normativa interna de las organizaciones políticas que podrían mejorarse para este y futuros procesos relacionados no solamente a la sanción del acoso político, que usualmente no está vinculada con los órganos asociados a las mujeres como las secretarías de la mujer, sino están vinculados más bien a órganos relacionados con los temas de ética o de sanciones internas, ¿no? Y podrían implementarse una serie de innovaciones y de mejoras desde las organizaciones políticas, tomando en cuenta casos internacionales y pautas que dan organismos internacionales acerca de cómo no solamente atender, sino también cómo prevenir y sancionar el acoso político. Entonces, creemos de que ese es un espacio de amplias oportunidades para el presente, para que las organizaciones políticas empiecen a tomar acción frente a esta problemática que, como muestra este estudio, sigue vigente y aún más con la paridad y alternancia. ¿Y cuál es la función específica que cumplen entonces las secretarías de la mujer en los interiores, en el interior de los partidos políticos? Sí, sobre todo están vinculadas a acciones relacionadas a roles que se asocian culturalmente con las mujeres, ¿no? Y también están vinculadas al trabajo con la militancia femenina. Entonces, vemos de que a lo largo de la historia las organizaciones políticas han ido construyendo de manera informal, porque no están usualmente definidas dentro de su normativa interna formal, se han venido definiendo de manera informal roles para esas secretarías, ¿no? Que están vinculadas a temas de contacto con la militancia, a temas de preservación de la familia, a temas asociados con roles estereotipados de las mujeres. Entonces, lo que creemos ahí y lo que estamos viendo en algunas entrevistas es de que con la paridad de alternancia, en algunos casos, algunas mujeres están usando esta plataforma dentro de las organizaciones políticas para también tener un rol o un papel de vigilancia más cercana sobre temas de acoso político y la paridad justamente y cómo se aplica al interior de los partidos. Bueno, vamos con Sandy. Sandy, entre las recomendaciones que brinda el informe es que se
dé una especie de sanciones económicas tanto a los victimarios como a las organizaciones políticas que hagan, digamos, no brinden el apoyo a las candidatas afectadas. Entonces, si nos detallas de qué manera se podría aplicar este tipo de propuesta de sanción económica. Pero en realidad esta recomendación que tú recoges es una recomendación que realiza una de las candidatas, ¿no? Porque también hay que referir que las propias candidatas hacen recomendaciones, ¿no? Ellas, en términos generales, la conclusión a las que ellas llegan es que, en efecto, la paridad de alternancia ha sido un avance para ellas mismas como mujeres. No obstante, hay cosas que mejorar todavía en la paridad y alternancia, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, el acoso político, es lo que tú refieres. Una recomendación, el tema de las sanciones económicas, ¿no? Desde nuestra parte, desde el diagnóstico que se hace, nosotros enfatizamos en que definitivamente la paridad de alternancia significa o reta al sistema político en general del país, ¿no? Y precisamente pues necesitamos avanzar en los desafíos que ya hemos venido mencionando con Narda y mi persona, ¿no? Como el acoso político, el tema de democratizar internamente los espacios de poder dentro de los partidos políticos, el tema de la desigualdad económica, ¿no? Entre otros. Y para concluir esta entrevista, vamos con Narda. Por favor, Narda, ¿qué recomendaciones brindarían a los organismos electorales para que den un seguimiento a la aplicación de lo que es la paridad y alternancia? Muchas gracias, Kersi. Creo que las recomendaciones principales son las que brindan las propias mujeres que han participado en ese estudio y que conocen de primera mano cuáles son los desafíos que afronta la aplicación de la paridad y alternancia. Y son desafíos que van más allá de justamente esta disposición, ¿no? Y que nosotros entendemos como desafíos a la democracia paritaria, ¿no? Ya hemos avanzado, y en esto hay un consenso entre todas las participantes del estudio, con algo muy importante, que es la paridad y la alternancia, pero esto es solo un primer paso y necesitamos seguir avanzando para equilibrar la balanza. Entonces, lo que necesitamos ahora de parte de los organismos electorales y lo que está tratando de mejorar la OMPE es justamente desde sus funciones la información, la divulgación de este tipo de estudios, ¿no? Para situar el problema, para informar a las organizaciones políticas de que existe esta problemática y fomentar, ¿no? Alternativas de solución que se pueden implementar dentro de estas, ¿no? Entonces queremos recalcar de que la OMPE, desde sus funciones de asistencia técnica, por ejemplo, ¿no? Va a venir reforzando de manera conjunta con las organizaciones políticas el trabajo en la implementación de esta normativa. Sandy, ¿cómo puede el público acceder a este material, este informe, para un estudio más detallado? Sí, en efecto, Kersi, la publicación está en la página de la web de la OMPE, pero también vamos a realizar el 21 de enero a las 5 de la tarde la presentación del estudio, en la que van a participar ponentes nacionales e internacionales, y también en la línea que mencionaba Narda, vamos a trabajar directamente con los partidos políticos en talleres macro regionales que se están planificando para los siguientes meses, en los que vamos a abordar los retos que hemos discutido y abordado en la entrevista ahora, ¿no? Y gracias por la oportunidad y por la apertura. Muy bien, gracias por la invitación. Entonces, la presentación del informe de paridad y alternancia es el 21 de enero, están todos invitados. Y ahora agradezco a Sandy Melgar, a Narda Carranza, investigadoras de la OMPE, por la entrevista. Y bueno, ahora es momento de irnos a una pausa y ya volvemos. Queremos enviar un saludo a todos nuestros compatriotas de Moquegua que ven el noticiero JN Noticias de lunes a viernes a las 6 de la tarde por el canal Primavera Televisión, canal que lleva los contenidos del Jurado Nacional de Elecciones, también a la ciudad de Hilo y además por su plataforma de radio en el 96.3 FM. Primavera Televisión también retransmite el noticiero JN Regional todos los sábados, así que todos nuestros compatriotas en Moquegua e Hilo ya saben que si quieren tener la mejor información electoral, síganos a través de Primavera Televisión.
Les contamos que el Colegio de Ingenieros del Perú logró un cambio que marca un hito en su historia, pues la ingeniera civil María del Carmen Ponce Mejía juró como decana del Consejo Nacional de la institución, lo que la convierte en la primera mujer a la cabeza de esta entidad. Juráis por Dios y por la patria, sobre los santos evangelios, desempeñar fiel y lealmente el cargo de decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, para el cual habéis sido elegida. Sí, juro. Si así lo hiciereis, como estoy seguro que sucederá, Dios, la patria, os premie. De lo contrario, Dios y la orden os lo demandarán. Brindamos un muy fuerte aplauso a nuestra flamante decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. El Colegio de Ingenieros del Perú tomó juramento a la ingeniera civil María del Carmen Ponce Mejía como la primera decana del Consejo Nacional de la institución. La natural de Arequipa estará a la cabeza de la institución, que agrupa a más de 270.000 profesionales del país. Es innegable que la ingeniería ha sido y es para la humanidad un factor de cambio en la vida. Por eso, la exigencia de una ingeniería competente, con reglas claras de contratación, con criterios de selección de proyectos con calidad, además de la lucha frontal contra la corrupción, constituyen pilares que defenderemos. Precisó que, al promover la ingeniería en bienestar de las personas, es necesario el ejercicio de una profesional competente, con reglas claras de contratación, criterios de selección de proyectos con calidad, así como la eliminación de barreras para impulsar la internacionalización. Debo pedirles a todos su apoyo, pues conjuntamente con los 28 consejos departamentales y todos los ingenieros de la orden, podremos sacar adelante a nuestro colegio profesional, ya que hoy más que nunca se requiere una ingeniería al servicio del país. La flamante decana es ingeniera civil de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Posee una maestría en planeamiento y gestión urbano-ambiental y estudios concluidos de doctorado en vivienda. Desde 1995 es docente en su alma mater. También fue vicedecana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú del 2018 al 2021. OCIPTEL nos presenta a continuación las noticias más resaltantes del sector de telecomunicaciones. Mireya Cano nos informa. Adelante. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador. Y como ustedes ya saben, las empresas operadoras están obligadas a brindar contratos cortos en español o en lenguas originarias por los servicios de telecomunicaciones. Pues bien, entre octubre y noviembre del año pasado, Claro, Vitel y Entel entregaron casi 500 contratos cortos en quechua, principalmente para servicios móviles en 20 regiones del país. Claro proporcionó 272 contratos, Vitel 219 y Entel 7 contratos. Ojo que este es un derecho que tú tienes como usuario de exigir que al contratar servicios de telecomunicaciones, la operadora te entregue un contrato corto en español o en tu lengua originaria a nivel nacional. ¿Estás pensando quizá en viajar a Ecuador, Colombia o Bolivia? Pues te tengo una buena noticia. Desde este año se aplicarán tarifas locales para los servicios móviles postpago en llamadas o mensajes de texto dentro de los países de la comunidad andina. Es decir, si viajas ya no será necesario que compres un chip local. Podrás llamar con tu propio chip y con las mismas condiciones tarifarias del país de origen. Pero claro, antes de viajar deberás contactarte e informar a tu operadora. Y en OCIPTEL siempre hemos recalcado y recalcamos que comprar un chip en la calle es un peligro para tu seguridad.
Te expones a que te roben la identidad y que la usen para delitos informáticos y hasta para la extorsión. También te expones a que puedas contagiarte del COVID, pues durante la venta no se cumplen con medidas sanitarias adecuadas. Ante esto, el OCIPTEL ha iniciado procedimientos administrativos sancionadores a Movistar, Claro, Entel y Vitel porque estas operadoras continuaron ofreciendo estos servicios en puntos de venta no reportados, es decir, en la calle a nivel nacional. Pero aquí, tú como usuario eres importante, no compres chips en la calle, no te expongas innecesariamente. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Gracias por acompañarnos una vez más en Más Conectados con OCIPTEL. Ya lo sabes, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Ahora veamos qué nos han preparado los colegas de salud en su resumen informativo de la semana. Esta semana en Salud. El Seguro Social de Salud, E-Salud, inauguró el Hospital Bicentenario Canta Callao, que beneficiará a más de 200.000 asegurados, adscritos a San Martín de Porres, Los Olivos y la Provincia Constitucional del Callao, y que en los próximos 10 años tiene proyectado brindar 15 millones de atenciones. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, y el presidente ejecutivo de Salud, Mario Carguapoma. E-Salud habilitó 2 torres más con 840 camas adicionales en la Villa Panamericana para afrontar la tercera ola de contagios por coronavirus, sumando así un total de 2.478 camas en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19, ubicado en Villa El Salvador. En un esfuerzo de intercambio prestacional entre el Ministerio de Salud, E-Salud y la Municipalidad Metropolitana de Lima para brindar un servicio rápido y oportuno a la zona sur de Lima, se creó la Central Desconcentrada de Atención Prehospitalaria en beneficio de 1.500.000 habitantes de la zona sur de Lima. En medio de la tercera ola de contagios por la COVID-19 que enfrenta el país, el Centro de Atención y Aislamiento Temporal Villa Rebagliati dio sus primeras altas del año y 53 pacientes se fueron a casa luego de vencer al coronavirus gracias al esfuerzo de los profesionales de E-Salud. Y con el fin de vacunar contra la COVID-19 a todas las personas que viven en zonas alejadas, el vacunabús del Seguro Social de Salud, E-Salud, se encuentra recorriendo los puntos más altos de la ciudad de Huancayo, ubicada en la región Junín. En E-Salud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Los concentradores de oxígeno son una de las herramientas claves en la lucha contra la COVID-19. La Contraloría, en una acción de control, encontró deficiencias en su gestión. Veamos. Durante la pandemia, los concentradores de oxígeno han salvado vidas. Por ello, su adquisición y uso por parte de las instituciones de salud públicas debe ser impecable en cada parte del proceso. No obstante, en un reciente informe de la Contraloría, se reveló que el Ministerio de Salud validó una oferta para la adquisición de 450 concentradores para establecimientos de salud del primer nivel de atención por un importe superior a los 2.300.000 soles, pese a que los equipos ofrecidos no cumplían con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas. Ello generó que se adjudique la buena pro de la licitación de manera irregular y no se garantiza el suministro óptimo de oxígeno a pacientes con COVID-19. Estos equipos se destinaron a las regiones de San Martín, Tacna, Ucayali y los distritos de Lima Metropolitana. Se revisó la documentación presentada por los proveedores aceptados y se pudo evidenciar que éstas no se ajustan a lo solicitado por el área usuaria. Entre los incumplimientos figura que no se puede medir continuamente la tasa de flujo de oxígeno, lo cual no ayuda a satisfacer la atención de pacientes. Tampoco se cuenta con el indicador de oclusión, lo cual expone al paciente a una ausencia de suministro de oxígeno. Otro incumplimiento es la falta de un indicador de alarma de alta presión que permite evitar un daño en el equipo o al personal cercano ante una posible sobrepresión o daño fisiológico al paciente. Pese a estas deficiencias, el área usuaria consideró que el equipo ofertado cumplía con dicho requerimiento. Otro hecho detectado grave es que el MINSA adquirió y distribuyó concentradores de oxígeno a diversos establecimientos de salud que no cuentan con la infraestructura adecuada ni personal capacitado para el uso de dichos bienes. Y en algunos casos se comprobó que no se están utilizando. Por todo ello, la Contraloría recomendó al Ministerio de Salud adoptar las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades.
Fabiola Vergara, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, se conecta con nosotros porque nos va a brindar un balance del trabajo que realizó la Biblioteca Nacional del Perú en el año 2021 y también destacar algunos servicios que viene ofreciendo al público lector. Muy buenos días, Fabiola, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Fabiola, este 2021 sin duda fue un año difícil por la pandemia, pero ustedes se han mantenido activos en cuanto a los servicios que ofrecen al público lector. Cuéntanos brevemente cómo les fue durante ese año. Bueno, para empezar, comentarles que el año pasado, en 2021, la Biblioteca Nacional cumplió 200 años de vida institucional. Fue creada por José San Martín un mes después de declarada la independencia del país. Entonces, el año 2021 ciertamente ha sido un año difícil, pero en el caso de la Biblioteca Nacional también ha sido un año de celebración y desplegamos más de 25 actividades celebratorias que incluyeron publicaciones de libros, artes, teatro, exposiciones itinerantes, en fin, una serie de actividades celebratorias. Pero adicional a eso, también hemos continuado y fortalecido con nuestros servicios bibliotecarios, encontrando nuevas maneras para acercarnos a la ciudadanía en un contexto en el que todavía es necesario disminuir la movilidad para disminuir también el riesgo del contagio del COVID. Entonces, un poco ese ha sido el contexto que hemos tenido. Sí, y bueno, justo mencionas, tratan de acercarse a la población, pero evitando siempre posible contagio, ¿no?, en el contexto de la pandemia, y ustedes ofrecen un servicio de préstamo de libros por recojo y delivery. Cuéntanos cómo ha sido la respuesta del público ante esa iniciativa que han tomado. Claro, tenemos este servicio efectivamente de préstamo de libros por recojo y por delivery que se da no solamente desde la Gran Biblioteca Pública de Lima a los distritos aledaños a ella. La Gran Biblioteca Pública de Lima está ubicada en el centro histórico de Lima, sino que también se brinda desde las estaciones de Biblioteca Pública de Lima que tiene, estaciones de bibliotecas públicas que tiene la Biblioteca Nacional a su cargo, que están en los distritos de Breña, Comas, El Agustino, La Victoria y Rímac. Y el año pasado también, en julio del año pasado, abrimos la primera estación de biblioteca pública fuera de Lima en Cutervo, Cajamarca, que a la fecha ya ha realizado, o sea, en estos 6 primeros meses, más de 4.000 atenciones, más de 1.000 préstamos de libros, más de 100 actividades culturales con la comunidad. Entonces, son algunas de las actividades, de las acciones que hacemos. Pero también, digamos, estos servicios atienden a las comunidades cercanas a estas bibliotecas. Sin embargo, implementamos otro servicio que es el bibliomóvil, que son bibliotecas pequeñas, móviles, rodantes, que se instalan en determinados puntos de los distritos. Trabajamos mucho ahí en colaboración con los gobiernos locales y llevamos estas bibliomóviles donde también se hacen muchas actividades de fomento a la lectura, préstamo de libros y actividades culturales para los niños, jóvenes, adultos, para las familias en general. También ha tenido, esa acción ha tenido muy buena respuesta también. Hemos prestado más de 2.000 títulos, más de 1.000 actividades, casi 4.000 beneficiarios, con 2 bibliomóviles que estuvieron yendo a los distritos como Caraballo, Comas, Villa El Salvador, Ate, Independencia, Puente Piedra y Santa Anita. Y también hemos puesto nuevamente en coordinación con las municipalidades un bibliomóvil en Piura y un bibliomóvil en Ica, porque el año 2021 ha sido un año en el que hemos buscado acciones concretas y decididas para la descentralización de nuestros servicios y que la Biblioteca Nacional tenga este alcance justamente nacional que la población espera. Entonces son más de 4.000 beneficiarios con este servicio de bibliotecas móviles que, bien mencionaba, se encuentran en los distritos y también tienen presencia en regiones. Fabiola. Sí, así es, en Piura y en Ica. Actualmente en esas dos regiones estamos trabajando y como les digo, también aquí en Lima. Estamos ya preparando las salidas de los bibliomóviles. Ahora mismo todavía estamos un poco en ese proceso, pero pronto, muy pronto, volveremos a salir con los bibliomóviles
para beneficio y acercar la lectura a la ciudadanía que muchas veces no tienen estos servicios bibliotecarios cerca. Ahora, en el 2021 tuvieron un reconocimiento, ganaron el premio de la innovación de la organización internacional al servicio que ofrecen ALO BNP, por sus siglas Biblioteca Nacional del Perú. Cuéntanos sobre esta iniciativa, en qué consiste, quiénes son usuarios frecuentes, cuéntanos. Claro, el ALO BNP es otro servicio que implementamos en pandemia también para llegar o que la lectura llegue a las personas, por ejemplo, personas adultas mayores principalmente, o personas quizá con alguna otra discapacidad o que simplemente no pueden acercarse a la biblioteca. Entonces es un servicio muy lindo porque no solamente ofrece el tema de la lectura propiamente, el acceso a la información, a la cultura, donde las personas pueden pedir que les lean desde el diario. Algunas personas nos piden que les leamos capítulos de la Biblia, por ejemplo, otras poemas, otras personas quieren saber de historia. Entonces allí lo que hacemos es que se inscriben en nuestro servicio, ¿no? Las personas se inscriben o un familiar inscribe, por ejemplo, a su abuelito, a su abuelita, a su mamá, y colocan un horario determinado y unos gustos o unos intereses de información de la persona beneficiaria. Es así que desde la Biblioteca Nacional, bibliotecarios y voluntarios hacemos la llamada por teléfono y entablamos esta conversación que, como les decía, más allá de la información, también acompañamos y damos contención en este tiempo de incertidumbre. Este servicio ALO BNP efectivamente fue reconocido por un premio internacional a la innovación, y también contarles un poco que hemos realizado más de 8.000 llamadas telefónicas y también hemos tenido campañas muy bonitas, campañas por fiestas determinadas, por ejemplo por el Día de la Madre o por el Día del Amor y la Amistad o por Navidad o el Día del Padre también, donde una persona podía dedicarle a otra, a quien no pudiera verla, no pudiera abrazarla, pues por este contexto que les comento, le dedicaba un poema, un cuento, una llamada, ¿no? Y la verdad es que es algo que es muy emocionante para los usuarios, los beneficiarios, pero también para los bibliotecarios que estamos detrás. Yo misma he sido voluntaria de este servicio y es realmente muy bonito el poder que tiene la biblioteca de acercar, de acompañar, de contener y de compartir la información, de enseñar también. Es sin duda un trabajo admirable y para quienes nos ven en estos momentos se preguntan cómo accedo, a qué enlace o a qué número llamar para poder acceder a este servicio de ALO BNP. Sí, pueden escribir, tenemos una web que se llama alo.bnp.gov.pe y también tenemos un correo electrónico que también es alo.bnp.gov.pe. Si no, también pueden llamar al teléfono de la Biblioteca Nacional y pedir o consultar por el servicio ALO BNP. Pero en esta plataforma que les comento, lo que hacen es un registro web en línea, muy sencillo de llenar, y como les decía, quizá las mismas personas beneficiarias no sean quien llenen el formulario, pero sí es algo que pueden llenar un familiar, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas que han inscrito a sus abuelos o a sus papás, a sus mamás a este servicio. Entre otros logros llevados a cabo en el 2021, se declaró Patrimonio Cultural de la Nación más de 30.000 placas, Fabiola, de vidrio de la colección Curret. Aquí te pregunto, ¿qué autores se destacan en esta colección que ha sido distinguida, ¿no? Y bueno, es declarada Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Se piensa quizá hacer una exposición al respecto? Sí, en realidad nosotros hacemos un trabajo para la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural documental bibliográfico que nosotros custodiamos. Hacemos este trabajo de declaración, hacemos el trabajo conducente a que el Ministerio de Cultura declare el patrimonio cultural de determinadas colecciones que por su importancia, relevancia y características particulares sean declaradas patrimonio cultural.
Es así que efectivamente hemos logrado la declaración de más de 30.000 placas de vidrio del archivo fotográfico PURRET, que lo que hacen es mostrar una historia gráfica de nuestro país, pero principalmente de Lima, de una época, de toda una época, ¿no? De varias décadas. Pero también hemos logrado la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación de los libros donados por el general San Martín para la inauguración, para la apertura de la Biblioteca Nacional, así como otras autoras como María Jesús Alvarado, Clorinda Mato de Turner, José María Arguedas y Jorge Basadre. Entonces hemos trabajado también mucho en esta declaratoria que, como les digo, nos permite por un lado proteger, pero por otro lado poner en valor y difundir y poner al alcance de las personas estos materiales. Lo que hacemos además de la declaratoria, es hacer actividades culturales con este material declarado. Entonces, por ejemplo, con el estudio PURRET hemos hecho un sitio web que está dentro de la página que la llamamos Memoria Perú, y también hemos hecho obras, libros. Hemos publicado libros, por ejemplo, de moda del siglo XIX o un libro de tarjetas de visitas a partir de esta colección. También, por ejemplo, hay un sitio en Memoria Perú de José María Arguedas donde inclusive pueden escuchar audios, ver algunos manuscritos. Es una plataforma muy interesante que también lanzamos el año pasado y que se hermana con estas declaraciones. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Fabiola Vergara es jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, con ella hemos conversado y ahora nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos. En Trujillo, la Federación Médica pidió a los adultos mayores recibir sus dosis de refuerzo contra la COVID-19, ya que son la población más vulnerable a sufrir un contagio. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. El presidente de la Federación Médica, Carlos Valderrama, habló sobre la realidad de adultos mayores que a la fecha no se aplican la dosis refuerzo anti-COVID, por lo que hizo un pedido a la población de completar sus dosis ante posibles complicaciones. Conocemos que aquí en La Libertad, los adultos mayores de 60 años, hay un promedio de más del 50% que todavía no se pone la tercera dosis. Por lo tanto, tenemos que invocar a esa población que hagan este refuerzo, ya que esta nueva variante, el Omicron, ya hay más de 300 casos a nivel nacional. Esta variante aquí en La Libertad, pero sí han empezado a aumentar, y son los no vacunados. Y aquellos que están siendo vacunados, les da la intensidad es menor y no llega a un cuadro de gravedad. El médico señaló que depende de qué tan responsable sea la población para que esta situación de contagios no se disparen, pues estamos en un país informal, donde la gente lleva el sustento diario a su casa. Tu casa no seas irresponsable porque si no, ¿qué comen al otro día? Entonces, estamos en un país informal y por lo tanto no esas medidas de que no salgas de tu casa no valen aquí en el país, no valen. ¿Por qué? Porque esa gente tiene que trabajar al otro día, tiene que llevar el sustento diario, como son los trabajadores, los comerciantes, claro. Depende cada uno de que tenga las medidas de bioseguridad correspondientes. Lavado de manos, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones, ¿no? Se espera que todas las personas continúen con el uso de la doble mascarilla y evitar las reuniones sociales, para que no se repita las colas por los balones de oxígeno. Más de 70.000 casos de COVID-19 se registraron la última semana, considerado hoy el pico más alto de contagios en lo que va de la pandemia desde 2020. Luego que se confirmara por las autoridades de salud en el país la tercera ola de la pandemia, informaron que hasta el momento 24 distritos de Lima han superado los casos de contagio, siendo considerado el máximo histórico de la primera y segunda ola. Más de 70.000 casos es el mayor pico de contagios en toda la pandemia, informó Dante Cersos, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos del Seguro Social de Salud. Recordemos que el primer pico de la primera ola se registró con 61.000 casos confirmados, fue aproximadamente la segunda semana de agosto. Luego se registró 67.000 casos, más de 67.000, durante la segunda semana de abril, en la segunda ola. Y en esta tercera ola ya estamos en más de
70.000 nuevos casos a la semana. Y si nosotros vemos cuánto era hace 2 semanas los casos eran de 10.000. Es decir, de 10.000 a la semana hemos pasado luego de 10.000 a 22.000 y ahora a 70.000. Asimismo, indicó que algunos de los distritos serían Ate, Callao, Caraballo, Chorrillos, Los Olivos, San Martín de Porres, Surco, Independencia, La Molina, Cercado de Lima, Lurigancho, San Borja, San Miguel, Jesús María, Miraflores, entre otros. Destacó además que hay un incremento en hospitalizaciones y la ocupación de camas UCI a causa de la COVID-19. Cabe resaltar que la vacuna contra este virus se muestra como un gran refuerzo para combatirla. Por ello, se incentiva a la ciudadanía a vacunarse en los distintos vacunatorios a nivel nacional con la finalidad de seguir cuidándonos frente a la pandemia y evitar los contagios masivos. Veamos las 5 noticias oficiales del día elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. 8 nuevas agencias móviles más implementó el Banco de la Nación en Cajamarca, La Libertad, Lima, Piura, Puno y Ucayali. Son únicamente para entregar y agilizar el pago de este subsidio a los beneficiarios del Grupo 4, conformado por más de 3 millones de ciudadanos. En total, se han implementado 22 agencias móviles en 10 regiones del país. 24 distritos de Lima superaron el máximo de casos semanales registrados en lo que va de la pandemia, según reporte de Salud. Cercado de Lima, Jesús María, San Martín de Porres, Magdalena, Surco, Los Olivos, Ate, Chorrillos, Miraflores, La Molina y Callao son algunos de los distritos que superaron sus cifras de casos semanales con respecto a la primera y segunda ola. Y en regiones, Ancash se encuentra en alerta de reportarse 12 niños contagiados en menos de una semana. Las pruebas antigénicas solo se aplicarán a las personas que presenten síntomas de COVID-19. Primero deberán pasar por consulta médica, precisó el ministro de Salud Hernando Ceballos. Añadió que las personas con comorbilidades y adultos mayores serán prioridad para la toma de pruebas moleculares. En Lima Centro hay 34 puntos COVID para pruebas de descarte, vacunación contra el COVID-19 y la influenza. 18.000 millones de soles se destinará al Fondo de Estabilización Fiscal y a la Reserva Secundaria de Liquidez durante el primer trimestre de este año. Así, Perú contará con más recursos para afrontar la reactivación y la emergencia sanitaria, mencionó el viceministro de Economía, Alex Contreras. Sostuvo que el objetivo será continuar con la recuperación de los recursos y enfrentar cualquier contingencia que amenace la economía del país. Debido a los nuevos horarios establecidos desde el 7 de enero para el transporte público, la Autoridad del Transporte Urbano pidió a sus usuarios tomar precauciones y evitar aglomeraciones en los paraderos para evitar incrementar el número de contagios ocasionados por la variante Omicron. En el metropolitano se permiten hasta 28 pasajeros de pie. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Llegamos al final del programa, nos reencontramos mañana siempre por el 516 de Movistar TV, las redes del JNE y por la frecuencia de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes del lago Titicaca. Permiso.